Mary Shelley. Frankenstein. Leído por Alba para albalearning.com. Capítulo 20. Pronto me llevaron a la presencia del magistrado, un benévolo anciano de modales tranquilos y afables. Me observó, empero, con cierta severidad, y luego, volviéndose hacia los que allí me habían llevado, preguntó que quiénes eran los testigos. Una media docena de hombres se adelantaron. El magistrado señaló a uno de ellos, que declaró que la noche anterior había salido a pescar con su hijo y su cuñado, Daniel Nugent, cuando, hacia las 10, se había levantado un fuerte viento del norte que les obligó a volver al puerto. Era una noche muy oscura, pues la luna aún no había salido. No desembarcaron en el puerto, sino, como solían hacer, en una rada a unas 2 millas de distancia. Él iba delante con los aparejos de la pesca, y sus compañeros le seguían un poco más atrás. Andando así por la playa, tropezó con algún objeto y cayó al suelo. Sus compañeros se apresuraron para ayudarlo, y a la luz de las linternas vieron que se había caído sobre el cuerpo de un hombre que parecía muerto. En un principio supusieron que era el cadáver de un ahogado que el mar habría arrojado sobre la playa, pero al examinarlo descubrieron que no tenía las ropas mojadas y que el cuerpo aún no estaba frío. Lo llevaron de inmediato a casa de una anciana que vivía cerca, e intentaron, en vano, devolverle la vida. Era un joven bien parecido, de unos 25 años. Parecían haberlo estrangulado, pues no se apreciaban señales de violencia, salvo la negra huella de unos dedos en la garganta. La primera parte de esta declaración carecía de todo interés para mí, pero cuando oí mencionar la huella de los dedos, recordé el asesinato de mi hermano y me inquieté en extremo. Me temblaban las piernas y se me nubló la vista, de manera que tuve que apoyarme en una silla. El magistrado me observaba con atención e indudablemente extrajo de mi actitud una impresión desfavorable. El hijo corroboró la declaración de su padre, pero cuando llamaron a Daniel Nugent, juró solemnemente que, justo antes de que tropezara su cuñado, había visto a poca distancia de la playa una barca en la que iba un hombre solo, y por lo que había podido ver a la luz de las pocas estrellas, era la misma barca de la cual yo acababa de desembarcar. Una mujer declaró que vivía cerca de la playa y que, una hora antes de conocer el hallazgo del cadáver, se hallaba esperando a la puerta de su casa la llegada de los pescadores, cuando vio una barca manejada por un solo hombre que se alejaba de aquella parte de la orilla donde luego se encontró el cadáver. Otra mujer confirmó que, en efecto, los pescadores habían llevado el cuerpo a su casa y que aún no estaba frío. Lo tendieron sobre una cama y lo friccionaron,
mientras Daniel iba al pueblo en busca del boticario, pero no pudieron reanimarlo. Preguntaron a varios otros hombres sobre mi llegada, y todos coincidieron en que, con el fuerte viento del norte que había soplado durante la noche, era muy probable que no hubiera podido controlar la barca y me hubiera visto obligado a volver al mismo lugar de donde había partido. Además, afirmaron que parecía como si hubiera traído el cuerpo desde otro lugar y que, al desconocer la costa, me hubiera dirigido al puerto, ignorando la poca distancia que separaba el pueblo del sitio donde había abandonado el cadáver. El señor Kirwin, al oír estas declaraciones, ordenó que se me condujera a la habitación donde habían depositado el cadáver hasta que se enterrara. Quería observar la impresión que me produciría al verlo. Probablemente esta idea se le había ocurrido al observar la gran agitación que había demostrado cuando oí la forma en que se había cometido el asesinato. Así pues, el magistrado y varias otras personas me condujeron hasta la posada. No podía dejar de extrañarme ante las numerosas coincidencias que habían tenido lugar esa fatídica noche. Pero, como recordaba que alrededor de la hora en que había sido descubierto el cadáver había estado hablando con los habitantes de la isla en la que vivía, estaba muy tranquilo en cuanto a las consecuencias que aquel asunto pudiera tener. Entré en el cuarto donde estaba el cadáver y me acerqué al ataúd. ¿Cómo describir mis sensaciones al verlo? Aún ahora el horror me hiela la sangre y no puedo recordar aquel terrible momento sin un temblor que me evoca vagamente la angustia que sentí al reconocer el cadáver. El juicio, la presencia del magistrado y los testigos, todo se me esfumó como un sueño cuando vi ante mí el cuerpo inerte de Henri Clerval. Me faltaba el aliento y arrojándome sobre su cuerpo, exclamé: «También a ti, mi querido Henri, te han costado la vida mis criminales maquinaciones. Ya he destruido a 2. Otras víctimas aguardan su destino. Pero tú, Clerval, mi amigo, mi consuelo». No pude soportar más el tremendo sufrimiento y, preso de violentas convulsiones, me sacaron de la habitación. A esto siguió una fiebre. Durante 2 meses estuve al borde de la muerte. Como supe más tarde, deliraba de forma terrible. Me acusaba de las muertes de William, Justine y Clerval. A veces suplicaba a los que me atendían que me ayudaran a destruir al diabólico ser que me atormentaba. Otras notaba los dedos del monstruo en mi garganta y gritaba aterrorizado. Por fortuna, como hablaba en mi lengua natal, solo me entendía el señor Kirwin, pero mis aspavientos y gritos agudos bastaban para asustar a los demás. ¿Por qué no morí entonces? Era el más desdichado de los hombres.
¿Por qué, pues, no me hundí en el olvido y el descanso? La muerte arrebata a muchas criaturas sanas, que son la única esperanza de sus embelesados padres. Cuántas novias y jóvenes amantes estaban un día llenos de salud y esperanza, y al día siguiente eran pasto de los gusanos y la descomposición. ¿De qué sustancia estaba hecho yo para soportar tantas pruebas que, como el continuo girar de la rueda, iban renovando las torturas? Pero estaba condenado a vivir, y pasados 2 meses me encontré, como si saliera de un sueño, en la cárcel, tumbado en un miserable jergón y rodeado de cancerberos, guardias y todo aquello que de siniestro acompaña a una mazmorra. Recuerdo que desperté una mañana. Había olvidado los detalles de lo ocurrido y tenía solo el vago recuerdo de haber sufrido una tremenda desgracia. Pero cuando miré a mi alrededor y vi las ventanas enrejadas y la miseria del cuarto en que me hallaba, todo se me vino a la mente y no pude reprimir un amargo gemido. El ruido despertó a una anciana que dormía en una silla junto a mí. Era una enfermera contratada, esposa de uno de los cancerberos, y su rostro demostraba todos los defectos que a menudo caracterizan a esas personas. Tenía las facciones duras y toscas, como aquellos que se han acostumbrado a ver la miseria sin conmoverse. Su tono de voz denotaba una total indiferencia. Me habló en inglés y me pareció reconocerla como la que había oído durante mi enfermedad. ¿Está usted mejor?, me preguntó. Creo que sí, le contesté débilmente en inglés. Pero si todo esto es cierto, si no es una pesadilla, lamento volver a la vida para sufrir esta angustia y este horror. Si se refiere a lo del hombre que asesinó, continuó la anciana, creo que sí, que más le valdría haber muerto, pues no tendrán ninguna compasión con usted. Lo ahorcarán cuando lleguen las próximas sesiones. Pero eso no es asunto mío. Me han encargado de cuidarlo y sanarlo, y tengo la conciencia tranquila porque he cumplido con mi obligación. Ojalá todos hicieran lo mismo. Asqueado, volví el rostro ante las palabras de la mujer, que podía hablar tan inhumanamente a alguien que acababa de escapar de la muerte. Pero estaba muy débil y no podía reflexionar bien sobre todo lo que había sucedido. Mi vida entera se me aparecía como una pesadilla. Me preguntaba si todo aquello era cierto, pues los hechos nunca conseguían imponérseme con la fuerza de la realidad. A medida que las borrosas imágenes que me envolvían se iban haciendo más precisas, me volvió la fiebre. Estaba rodeado de una oscuridad que nadie disipaba con la dulce voz del afecto. No tenía junto a mí a nadie que me tendiera una mano.
Vino el médico y me recetó unas medicinas que la anciana se dispuso a preparar. Pero el rostro del primero reflejaba una expresión de total desinterés, mientras que en el de la mujer se apreciaban claros síntomas de brutalidad. ¿A quién podría incumbirle la suerte de un asesino, salvo al verdugo que cobraría por su trabajo? Estos fueron mis primeros pensamientos. Pero más tarde supe que el señor Kirwin había mostrado gran amabilidad para conmigo. Había ordenado que se me instalara en la mejor celda de la prisión, aunque bien sórdida era, y se había encargado de procurarme el médico y la enfermera. Cierto que no solía venir a visitarme, pues, aunque deseaba mitigar los sufrimientos de todo ser humano, no quería presenciar las angustias y delirios de un asesino. Venía de vez en cuando para comprobar que no estaba desatendido, pero se quedaba poco y espaciaba mucho sus visitas. Un día, cuando empezaba a recobrarme, me sentaron en una silla. Tenía los ojos entornados y las mejillas pálidas. Me invadían la tristeza y el abatimiento, y pensaba si no sería mejor buscar la muerte antes que permanecer encerrado, o en el mejor de los casos, volver a un mundo repleto de desgracias. Consideré incluso si no sería mejor declararme culpable y sufrir, con más razón que Justin, el castigo de la ley. Me encontraba pensando en esto cuando se abrió la puerta y entró el señor Kirwin. Su rostro denotaba amabilidad y compasión. Acercó una silla y me dijo en francés: «Me temo que este lugar le resulte muy desagradable. ¿Puedo hacer algo para que se encuentre más cómodo?» «Se lo agradezco», respondí.